cuando se grabe la clase, cuando empiece la grabación. Ahí está Ahí grabando, está, profe. profe. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase de este viernes en la opcional de amparo, que está vinculada a la unidad número 2, que trata sobre los principios procesales del amparo. En el análisis que vamos a realizar de esta unidad de los principios procesales del amparo, a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva, vamos a hacer el siguiente recorrido temático, que es como está establecido en la unidad número 2 de nuestro programa. En primer término, haremos un análisis acerca de cuáles son los principios procesales que rigen en el bloque de constitucionalidad federal en el nivel nacional. Con posterioridad vamos a analizar los principios procesales que surgen del Código Procesal Constitucional del Tucumán. Y luego haremos una pequeña revisión de los principios procesales en el derecho comparado latinoamericano, fundamentalmente en los dos códigos procesales constitucionales que se han dictado a niveles estaduales, como es el caso de Perú y el caso de Bolivia. Estos son entonces los temas centrales que nosotros vamos a analizar en la presente clase. Si nosotros tomamos en cuenta los principios procesales del bloque de constitucionalidad federal, vamos a encontrar lo siguiente. ¿Cómo está constituido el bloque de constitucionalidad federal? El bloque de constitucionalidad federal está constituido por la Constitución Nacional y la totalidad de los tratados internacionales, incluidos en el artículo 75, inciso 22, con más los que han sido incluidos con posterioridad en función de la posibilidad de reforma de la Constitución Nacional por adición con la incorporación de determinados tratados internacionales de derechos humanos. Del análisis completo de ese bloque de constitucionalidad, o sea, estamos hablando en la fase normativa en forma exclusiva, no estamos hablando de la fase jurisprudencial en donde se pueden ampliar este catálogo de principios procesales. Desde la perspectiva normativa, los principios que surgen para los procesos de amparo son los siguientes: que es expedito, que es rápido, que es sencillo, que es breve, que es efectivo y el cumplimiento de la decisión. Concretamente, corresponde señalar, ahí tienen ustedes en esta filmina de dónde surge en definitiva cada uno de estos principios procesales que yo les he señalado. El artículo 43 les advierte a ustedes que la acción de amparo es expedita y rápida. Por su parte, el primer instrumento nacional, que es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 18 dice que se trata de un procedimiento sencillo y breve. La Declaración Universal de Derechos del Hombre, en el artículo 8, habla de recurso efectivo, toda la efectividad. Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 25, hace un tratamiento ya un poco más amplio respecto de los principios procesales que deben tener todas las acciones protectoras y tuteladoras de la libertad y de los derechos fundamentales. Y ahí empieza a hablar de recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces. Después habla que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos y garantizar el cumplimiento. Y después en el Pacto Internacional de Derechos Culturales y Políticos, habla de recurso efectivo y se decidirá sobre los derechos y se cumplirá toda decisión. Respecto de la terminología utilizada, advierten ustedes que en el artículo 43 se habla de acción de amparo y se la denomina acción, es decir, el comienzo de una instancia de naturaleza judicial. Por su parte, en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre se habla de procedimiento sencillo y breve. En cambio, en las otras tres instrumentos internacionales se utiliza la palabra recurso. Ven ahí ustedes recurso efectivo, recurso sencillo y rápido, acá dice recurso efectivo nuevamente. Esta palabra recurso en los instrumentos internacionales debe ser interpretada en un sentido amplio y no en un sentido exclusivamente eh, procesal como lo usamos nosotros fundamentalmente dentro de nuestra estructura normativa, en donde recurso es el acto procesal judicial en función del cual se impugna una sentencia. O sea, el recurso presupone necesariamente la existencia de una resolución anterior.
puede ser recurso en contra de sentencia, también puede ser recurso en contra de autointerlocutorio y también puede ser recurso frente a resoluciones dentro del trámite. De tal manera, entonces, que la palabra recurso implica necesariamente la existencia previa de una resolución de naturaleza judicial. En cambio, la acción es la que inicia el proceso y presupone la inexistencia de una resolución judicial previa. ¿Estamos? Entonces, la interpretación de la palabra recurso en estos tres instrumentos internacionales y fundamentalmente en la Convención Americana de Derechos Humanos debe ser entendido como sinónimo de procedimiento o como sinónimo de acción. ¿Está? Bueno, veamos ahora en poquito cada uno de estos términos. Decimos que lo primero que aparece es el artículo 43 cuando dice que la acción de amparo es expedita y rápida. ¿Qué significa expedito? Expedito tiene una significación en el diccionario que significa que se encuentra preparada y libre de todo obstáculo procesal o administrativo para su interposición en sede judicial. Con respecto a este principio procesal, debemos señalar que al momento de su incorporación en el artículo 43, porque el artículo 43 reconoce constitucionalmente a la acción de amparo y es producto de la reforma del 94. El término expedito es un término que tiene utilización también en el ámbito del derecho y del derecho público, en especial en el marco del derecho administrativo. Cuando ustedes estudian derecho administrativo, aunque ya están estudiando Derecho Procesal Administrativo, si mal no recuerdo. Ah, no, claro. Puede ser que ustedes lo hayan cursado Derecho Procesal Administrativo y Derecho Administrativo, depende del año en que estén. Pero cuando ustedes estudian Derecho Administrativo, van a, van a encontrar, ¿no es cierto?, la necesidad de que se encuentre expedita la acción contencioso administrativa. ¿Y cuándo se encuentra expedita la acción contencioso administrativa? Cuando se agotaron todas las instancias administrativas previas, es decir, el reclamo, la resolución del reclamo, la interposición del recurso de reconsideración, la interposición del recurso jerárquico o de los recursos que sean necesarios para dejar agotada la vía administrativa. De tal manera entonces que la palabra expedito dentro del derecho público al momento de la reforma del 94 tenía un contenido específico que era cuando se habían agotado las instancias administrativas, se encontraba libre de obstáculos entonces esa acción contenciosa administrativa. De tal modo entonces que esa es la concepción que existía con anterioridad o al momento de su dictado en el 94. En la acción de amparo, desgraciadamente la utilización de este término expedito no ha sido muy feliz, porque la acción de amparo se presenta fundamentalmente en contra de actos o de actividades o de hechos realizados por quién? Por la administración pública. Y a la administración pública para llevarla a un juicio ante el Poder Judicial, se requiere necesariamente haber preparado y agotado la vía administrativa. De tal modo entonces que el término utilizado por el Constitución del 24 no fue el más feliz desde la perspectiva de su desarrollo conceptual jurídico dentro del derecho público. Pero el término utilizado en el artículo 43 no significa que expedito es que se agotaron las instancias administrativas para ir a la instancia judicial del amparo cuando el legitimado pasivo es la administración pública o el Estado nacional, provincial o municipal, sino que significa esto que les estoy diciendo, libre de obstáculos. Es decir, no hace falta transitar ninguna instancia previa para poder ir a la sede judicial. Eso está queriendo señalar claramente el término expedito, que debe ser unido con la fórmula constitucional posterior que dice siempre que no existe otro medio judicial más idóneo. ¿Está claro? Entonces, la acción de amparo se mide frente a otros procesos judiciales y no frente a la existencia de procedimientos administrativos. De tal modo entonces Profe, que les quede, sí, porque supongamos, o sea, supongamos que yo tengo un problema con la universidad sí, y presento una reconsideración o previo a presentar la reconsideración, sin presentar la reconsideración, voy a un amparo o presentando la reconsideración,
no presento jerárquico y voy por un salto de instancia a la Cámara directamente, en un caso de que sea un procedimiento administrativo. El problema que tengo, estaría bien ahí, digamos. O sea, yo presento el amparo sin presentar la reconsideración o presento la reconsideración Bueno, a ver, vos y podés voy un presentar salto el de amparo instancia. frente a los actos administrativos o sí, frente a las decisiones administrativas, podés presentar una acción de amparo. Pero para que sea procedente la acción de amparo y sea admisible también, se requiere el cumplimiento de los otros requisitos. La existencia de un acto lesivo que sea manifiestamente ilegal y arbitrario. ¿Me entendés? Es decir, que se tienen que dar las otras condiciones. No es que toda resolución administrativa puede ser No, sí, interpuesta por directamente por supuesto, un amparo. cumpliendo con las demás resoluciones, pero en este caso del expedito, por ejemplo, que No, no, yo no, tenga no. la Requisitos, posibilidad. no para requisitos. Los requisitos de procedencia de la acción de amparo. ¿Estamos? Que no es lo mismo que los otros expedientes, no sé cómo que dijiste vos recién. Requisitos. ¿Estamos? Pues la Profe, acción de amparo tiene determinados requisitos. El recurso de reconsideración tiene determinados requisitos. El recurso jerárquico tiene determinados requisitos. La acción contencioso administrativa tiene determinados requisitos. La acción de daños y perjuicios tiene determinados requisitos. Entonces, buenos si días. están cumplimentados los requisitos del Oh, amparo, ya la puedo presentar bien. el amparo sin haber tramitado la vía administrativa previa. ¿Estamos? Eso es lo que te quiero decir. Se puede. No, dale. No, A mire, ver, estaba. Aunque sea este, para que vaya zafando. silencio. Listo. Ahí le he puesto mute al alumno que se le había habilitado el micrófono. ¿Te quedó claro, Boaglio? Sí, profe, perfecto. O sea, claro, yo era en un supuesto muy hipotético en el cual yo tenga la posibilidad de seguir las dos vías, digamos. Es decir, la vía administrativa hasta llegar a un recurso judicial o a una acción judicial contenciosa, o yo pueda iniciar una acción de amparo estando con los requisitos sustanciales y procesales para realizarlo, digamos. Vos siempre que plantees un recurso de reconsideración, después tenés la posibilidad de presentar el amparo. El tema es que si vos presentás el amparo y te lo rechazan el amparo, no vas a poder presentar recurso de reconsideración. Pues se te va a haber vencido el plazo. Y ese es uno de los problemas que tiene el análisis de la subsidiariedad del amparo y una serie de cuestiones que vamos a estudiar más adelante. Profe, Pero esa es la línea general. Sí. una consulta. ¿No sería medio contradictorio, no es contradictorio si yo presento el recurso de reconsideración en vez del amparo porque significa que no es subsidiario, que puedo interponer, puedo cursar por la vía normal y habitual de resolución de conflicto? A ver, el amparo es una vía alternativa. Usted puede ir por la vía del amparo si tienen los requisitos dados, o puede utilizar la vía administrativa u otra vía judicial. Es una decisión suya, no es contradictorio. O Claro, sea, usted puede iniciar amparo o puede hacer el recurso de reconsideración, o puede eventualmente, después resulta, iniciar una acción contenciosa o iniciar otra acción judicial. No es que si usted presenta la reconsideración lo van a rechazar, no, usted tiene que haber presentado amparo. Eso no le va a suceder. ¿Me bien. entiende? O sea, Sí, sí. o presente el amparo o presente algunas otras medidas. Lo que sucede es que si usted presenta el recurso de reconsideración, se lo rechazan, va a seguir teniendo la posibilidad de interponer la acción de amparo. Ah, ¿Me bien. entiende? Siempre que no Ahí pasen los 15. demostrando los requisitos, en definitiva, la urgencia, si usted decidió que optar por esa vía, bueno, es su decisión, ¿me entiendes? Pero no se precluye la posibilidad de la interposición de la acción de amparo por más que se haya iniciado la vía administrativa. Eso es lo que le quería dejar claro. Lo que sé es que he estado muy en el comienzo de la explicación de los temas y estas cuestiones son un poco más complejas, si se quiere, y hace falta un mayor andamiaje en orden a determinados conocimientos, que es fundamentalmente las causales de inadmisibilidad, que es uno de los temas que vamos a abordar en la clase que viene. Yo creo que sí, que la clase que viene justamente ahí vamos a hablar de las causales de inadmisibilidad, en donde aparece el análisis del test de idoneidad, en donde justamente se desarrolla toda la problemática esta que ustedes me están planteando, a la cual avanzamos en función de un andamiaje conceptual que yo les tengo que dar antes. Entonces, lo cual, bueno, vamos por partes. Me parece bien que me pregunten, háganme todas las interrupciones que quieran, no tengo ningún problema, pero
tampoco les puedo explicar totalmente ese tema porque estaríamos saliendo de tema. En la clase que viene vamos a abordar concretamente el test de idoneidad, que es uno de los temas centrales de esta materia. Bueno, seguimos entonces. Bueno, está explicado ya el tema de la situación de expedito. Luego aparece el principio de celeridad, el cual tiene fundamentalmente dos dimensiones. Uno, a nivel de reglamentación legal, es decir, esta manda constitucional está diciendo al legislador que debe realizar una reglamentación legal en donde se respete el principio de celeridad y que la acción de amparo sea una acción rápida. Y también importa una manda para el juez y las partes en el proceso, para que en su actuar lo hagan con diligencia, evitando lo que se denominan dilaciones indebidas. ¿Estamos? Ya vamos a ver el desarrollo del principio de celeridad enseguida con mayor profundidad. Luego se establece que es un procedimiento sencillo, significa que se deben tratar de dejar bien delimitadas las distintas etapas procesales para posibilitar, ¿no es cierto?, un desarrollo en tiempo y que esta actuación también tenga esa otra característica de efectiva, como se dice o se establece aquí en la filmina. Un elemento, como lo dice la misma filmina, y está establecido en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del momento que este término de efectivo proviene de la aplicación de la Convención, del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, nos habla de que es uno de los pilares básicos, ¿no es cierto? La característica de la eficacia o de que estos procesos sencillos y rápidos sean eficaces, es uno de los pilares. ¿Por qué? Porque hace a una sociedad democrática en el sentido de la convención. Miren ustedes entonces cómo incide este principio en un análisis no solamente ya exclusivamente de normativo, sino que debemos trascender y ver a su aplicación real. Es decir, si ese procedimiento tiene la contundencia necesaria dentro del sistema jurídico, en este caso argentino, y vemos que la acción de amparo es una acción efectiva o no. Y eso se muestra no solo por el análisis de regulación normativa, sino también qué pasa en la realidad jurisdiccional respecto de esta acción. Bueno, acá viene una pequeña definición, ¿no es cierto?, de lo que es eficaz, en donde se señala fundamentalmente, en principio, que se tenga acceso a la sede jurisdiccional, que sea rápido, expedito, sencillo, y que se haga valer, defender o impedir la violación de sus derechos humanos. Ahí es donde aparece, ¿no es cierto?, que permita esto, que garantice la defensa de la violación de los derechos humanos indicados, que en definitiva lo que les estuve explicando recién. Luego aparece este principio que tiene poca prensa, diríamos, a nivel doctrinario, que es el cumplimiento de la decisión, que está en definitiva vinculado y de la mano de la característica de la eficacia. ¿Qué sentido tiene un proceso jurisdiccional en defensa de derechos constitucionales o de derechos humanos que se encuentran vulnerados, que obtienen una sentencia y que esa sentencia no es cumplida? El no cumplimiento de la sentencia, ¿no es cierto?, está dentro de esa caracterización de la eficacia. No va a ser eficaz ningún proceso judicial si sus sentencias no se pueden cumplir. Está íncito, en definitiva, en el recaudo anterior. Pero ha tenido se ha plasmado muy concretamente en el artículo 25.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que le voy a pedir a ver, Romero, ¿podés leer, por favor, la filmina? Sí, doctor, ahí la leo. Cumplimiento de la decisión, bueno, Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 25.2. La responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten una decisión o sentencia, sino que se requiere además que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados. Bueno, corte. Sí, sí.
Seguí, No, seguí, estamos seguí. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Baena versus Panamá, sentencia del 2003. Bueno, Perfecto, eh, muy bien, bueno, muchas gracias. Entonces, adviertan ustedes cómo aparece también este principio que está expresamente establecido y que ha tenido un desarrollo jurisprudencial en orden a sus alcances. Entonces, estos serían los principios procesales que surgen de la normativa del bloque constitucional federal en la Argentina. Ahora vamos a avanzar en el estudio, ¿no es cierto?, de los principios procesales constitucionales en los distintos ordenamientos jurídicos. Dijimos que íbamos a comenzar por el Código Procesal Constitucional del Tucumán. Quiero pensar que la clase pasada, que fue hace 2 semanas, les hablé, ¿no es cierto?, de los distintos niveles de regulación normativa respecto a los principios procesales y, en definitiva, también o en líneas generales del derecho procesal constitucional y de la acción de amparo en particular. A nivel de derecho comparado, la tendencia actual es la existencia del dictado de códigos procesales constitucionales. Y esos códigos procesales constitucionales tenemos fundamentalmente tres. Uno es el dictado por la provincia de Tucumán en el año 1999, que es el primero que fue dictado, y luego a nivel de estados nacionales, los casos de Perú y de Bolivia. ¿Estamos? Eh, Esa es la tendencia. Dentro de estos códigos de constitución se encuentran incluida la acción de amparo, además de la habeas corpus, de la habeas data, de los procedimientos de aplicación de las sentencias internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la acción declarativa de inconstitucionalidad y otros recursos y acciones que dependen, ¿no es cierto?, de los distintos ordenamientos jurídicos que se van estableciendo. De tal modo, entonces, que encontramos que esa es la tendencia normativa en orden a los procesos constitucionales dentro de los cuales está el amparo. La situación en la Argentina ya es conocida por ustedes. En líneas generales, ustedes ya han estudiado Derecho Procesal Constitucional y tienen en claro que en la Argentina no hay un Código Procesal Constitucional a nivel federal, y a nivel federal tenemos el dictado de la Ley de Amparo, 16986, el dictado de la Ley de Habeas Corpus, 23098, la Ley de Habeas Data, la 25346. La acción declarativa de inconstitucionalidad funciona por la interpretación de un artículo del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, el 321, de tal manera entonces que no hay un Código de Procedimiento Constitucional, sino que existe una legislación dispersa. ¿Estamos? A nivel de las provincias sucede algo parecido, con la excepción de Tucumán, que Tucumán sí, en el año 1999 dictó el primer Código Procesal Constitucional del mundo. Fue el primero. Vamos a detenernos ahora en el análisis, no muy puntual, pero viendo algunos detalles de esta normativa para que ustedes empiecen a visualizar cuáles son los principios del derecho procesal constitucional, del derecho procesal constitucional y del amparo en particular en forma concreta. En ese sentido tenemos que los principios que aparecen en el Código Procesal Constitucional del Tucumán son el principio de celeridad, por supuesto, el principio del impulso procesal de oficio, que está en alguna medida vinculado con el principio de celeridad, el cual se manifiesta también en 3 o 4 cuestiones que vamos a analizar concretamente enseguida. En la subsanación de los defectos formales de la demanda, es decir, si la demanda tiene defectos formales, no corresponde su rechazo in limine, sino que por el contrario, hay que otorgar una instancia de subsanación de esos defectos formales. La posibilidad de la convertibilidad de la acción, cuando se inicia una acción de amparo y no corresponde, o se inició una acción con otro título y correspondía a la acción de amparo, entonces se tiene que permitir la convertibilidad de la acción, no ese rechazo in limine, preséntese ante quien corresponde y conforme las formas establecidas en la ley de ritos. Aparece el principio de gratuidad y aparece el principio de la dirección judicial del proceso. Veamos un poquito las manifestaciones normativas que se expresaron en el Código Procesal Constitucional de Tucumán de estos principios, que en definitiva se trasladan en líneas generales. A ver. Por lo visto, he tenido unos pequeños problemas. Bueno, 1, 2, aquí está. Bien.
El principio de celeridad se encuentra manifestado fundamentalmente en estos 4 artículos que les estoy indicando aquí, en el 8, en el 9, en el 11 y en el 12, que se establecen ellos. En primer término, se habla del horario extraordinario, es decir, todas las horas son horas hábiles, no hay días inhábiles, se establece una situación de turnos permanentes, la presentación de los escritos se hacen directamente ante la mesa de entrada, si están fuera de los horarios de trabajo, los escritos deben ser presentados ante todos los días y horas son hábiles y los plazos son perentorios e improrrogables. A su vez, el 2 dice, no se interrumpen ni suspenden por ningún incidente ni actuación que no esté expresamente preceptado por la ley. Es decir, hay un impacto muy fuerte del principio de celeridad, no hay días inhábiles, no hay horas inhábiles, sino que establece una continuidad para darles justamente celeridad al procedimiento. También se manifiesta en este artículo 14, que es muy importante, en orden a lo que debe ser entendido, es uno de los aspectos más importantes que se ha establecido respecto del principio de celeridad y sobre todo en el marco de la jurisdicción difuso. Por favor, Cristian, ¿podés leer ahí el artículo pertinente? Sí, profe. Artículo 14. Facultad del tribunal. Preferencia y celeridad. La sustanciación de un habeas corpus o de un amparo en este orden se hace sin pérdida de tiempo, posponiendo cualquier asunto de distinta naturaleza que tuviera el tribunal. Las comunicaciones de tribunales se hacen por el medio más rápido posible. Bueno, muchas gracias. Es decir, aparece el principio del trámite preferente. En la hipótesis de la existencia de tribunales constitucionales, en donde se tramitan la totalidad, hay una jurisdicción constitucional específica y se tramitan la totalidad de los procesos constitucionales, esta normativa está vinculada con respecto a los mismos procesos constitucionales, es decir, ese juez va a entender en habeas corpus, en amparo, en habeas data y en algún otro proceso, en acción declarativa de inconstitucionalidad. Entonces ahí deberá prevalecer, ¿no es cierto?, el habeas corpus en primer lugar y después está el amparo. Pero si estamos en presencia de sistemas jurisdiccionales como en la Argentina, que es el que en la mayoría se da, en donde todos los jueces tienen una jurisdicción difusa y todos los jueces son jueces de la Constitución y todos los jueces pueden interponer en la acción de amparo, y después está la limitación de la competencia, que ya lo hemos visto, o ya lo vamos a analizar con mayor profundidad más adelante. En líneas generales, las acciones de amparo en la Argentina, o en Córdoba en específico, si ustedes quieren, son presentadas ante los tribunales civiles, o ante los tribunales penales, o ante los tribunales laborales, que son los que actualmente tienen jurisdicción en los contratos particulares, y cuando el legitimado pasivo de la administración pública se lo debe hacer ante la Cámara Contencioso Administrativa. La aplicación de este principio sería: el escrito de amparo tiene preferencia sobre los escritos de la demanda de daños y perjuicios, de la demanda de desalojo o de la acción contencioso administrativa si tuviéramos en la Cámara Contencioso Administrativa. Eso significa este principio, que debe ser resuelto en primer lugar la acción de amparo y luego el juez continuará atendiendo las otras cuestiones. Esto se encuentra en alguna medida receptado expresamente en orden al habeas corpus en el artículo 11 de la ley 23098. Si ustedes ya han estudiado procesal constitucional, seguramente el docente con el cual estuvieron cursaron la materia les habrá hecho hincapié del artículo 11 que habla del auto de habeas corpus. El artículo 11 expresamente establece que el juez inmediatamente dictará el auto de habeas corpus. Ese término inmediatamente está fijando un plazo. Si bien no se utiliza trámite preferente, se está utilizando la palabra inmediatamente. Significa que el juez debe dejar de hacer lo que está haciendo, se está ocupando, y atender a la denuncia de habeas corpus que le ha sido presentada. Y disponer el auto de habeas corpus, que en definitiva declarar la admisibilidad y disponer las medidas conducentes para la tramitación de esa acción de habeas corpus. Y eso debe hacerlo en forma inmediata. En definitiva, vendría a ser, sin la utilización de la palabra de trámite preferente, una similitud procesal en ese sentido. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Profe, ¿tan difícil será que esto se legisla a nivel nacional? Porque
lo veo, lo escucho y me parece que sería demasiado pertinente y demasiado necesario. Y no me Parece parece que ser, sea un tema tan complicado, digamos, que requiera tanto debate tampoco. parece ser que sí, porque del año 1966 que esto no se modifica y seguimos teniendo la misma ley. Podría comentarte un montón de anécdotas vinculadas a posibilidades del dictado de leyes estableciendo una nueva dimensión de la acción de amparo y que quedaron truncas. Si, digamos, simplemente por una cuestión de te querés fijar, digamos, de curiosidad, esa es la palabra que estoy buscando, de curiosidad, entras en en las cámaras del Congreso de la Nación y vas a encontrar una cantidad innumerable de proyectos de legisladores tratando de modificar la ley de amparo, dándole otra dimensión, otras características, pero bueno, no avanzan esos proyectos en el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación tiene otras prioridades desde hace demasiados años, o del 83 en adelante, tiene otras prioridades en donde la acción de amparo no está entre ellas. Entonces, bueno, no se ha dictado. En su momento, el doctor Gentile, que fue profesor titular de Constitucional y fue diputado nacional, presentó un código de seguridad en consonancia con lo que está establecido ahí en el Código Procesal Constitucional de Tucumán, en donde lo tenía como asesor a Díaz Ricci, que es un profesor de Tucumán, que fue una de las principales manos que escribieron, digamos, este Código Procesal Constitucional del Perú, que tenía bueno, tuvo cargos públicos en Perú, en Tucumán. Bueno, se quedaron en el camino y no avanzaron. Por allá, por el 90 y... A ver, no, 2009, 2010, hubo un proyecto de ley de amparo que tuvo media sanción, pero desgraciadamente se le venció el periodo de vigencia parlamentaria y no fue tratado por la otra Cámara, que era la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, esa es la realidad. Esta es la realidad. Bueno, volviendo al tema. Hablamos entonces del principio de preferencia que está vinculado al principio de celeridad, que ya lo hemos explicado, y que resulta muy significativo y que está incluso establecido a nivel constitucional en algunas constituciones de la región. Luego aparece el otro principio, que es el impulso procesal de oficio, ¿no es cierto? Expresamente lo establece, ¿no es cierto?, de que la actuación del ser de oficio no debe esperarse el impulso de las partes, que es lo que sucede actualmente con la tramitación de la acción de amparo a nivel de la instancia de los juegos civiles, en instancia de parte, a nivel laboral no y a nivel penal tampoco. Ahí sí hay impulso de oficio porque se aplica la ley supletoria que rige y además ya existe, digamos, una cultura procesal, una práctica procesal en donde los tribunales actúan de oficio, en el impulso del proceso. El impulso del proceso en la Cámara de Contencioso Administrativo tiene una primera parte que es de oficio y otra parte que ya depende de las instancias de las partes. Eso es para hablar un poquito de lo que sucede en nuestra provincia. Pero el principio general es avanzar en el impulso procesal de oficio. La subsanación de la demanda. A ver, le voy a pedir a Agustín Pérez. ¿Podés leer, por favor? Sí, profe. Subsanación de la demanda. Artículo 16. De efectos formales. El tribunal debe proveer de inmediato las medidas necesarias para subsanar los defectos formales de un habeas corpus o de un amparo. Bueno, muy bien. Como advierten ustedes, directamente la norma permite la posibilidad de que en lugar de disponer el rechazo in limine frente a la existencia de defectos formales, se le da una instancia que permite la posibilidad de subsanación de los defectos formales, el cual continúa así el artículo. ¿Puedes seguir leyendo, Agustín, por favor? Sí. Continúa. Si la presentación es oscura, de manera que no puede establecerse claramente el hecho que la motiva o no llena los requisitos indicados
el tribunal, dentro de las 48 horas de recibida, si lo considera necesario, puede intimar al presentante para que en el término perentorio que le fije, que no puede exceder de las 72 horas, aclare los términos de su demanda o corrija defectos, los cuales deben señalarse concretamente en la misma resolución. Si el peticionante no lo hace, la presentación es rechazada de pleno. Bueno, muchas gracias. Advierten ustedes entonces que en lugar de rechazo in limine se da la instancia o la posibilidad de la subsanación. Se le impone al tribunal la obligación de fijar cuáles son los puntos oscuros. No es simplemente aclare su pretensión, sino que se debe puntualizar claramente qué es lo que se quiere. Es decir, se está exigiendo por parte del tribunal una resolución debidamente fundamentada. Y por supuesto, hay un plazo de caducidad. Si la parte no cumple dentro del plazo fijado, es razonable entonces que si existe esa oscuridad, proceda, ¿no es cierto?, el rechazo de plano, como dice ahí, en definitiva se proceda al rechazo in limine de la acción. Sí, ¿quién me quería preguntar algo? Yo, profe, una consulta que tengo desde el momento. Estos principios, por ejemplo, de subsanación de la demanda que no está en la ley de amparo aplicable en la provincia, nosotros no tenemos un código como Tucumán. ¿Puedo aplicarlo? ¿Yo puedo subsanar una acción de amparo en Córdoba en virtud de este principio? Un juez podría hacerlo en función, ¿no es cierto?, de otros principios generales que están dentro del Código de Proceso Civil y Comercial y de la Cámara de Contencioso Administrativo. O sea, pueden hacer una interpretación amplia en favor fundado principalmente en el principio pro actione. O sea, la acción de amparo está íncita, sí. La finalidad de la acción es la defensa de los derechos constitucionales por un acto ilícito, por un acto lesivo de la Constitución. Indudablemente que en el caso Siri se habla, ¿no es cierto?, de la necesidad de que los tribunales deben responder a estas situaciones, de tal modo entonces que en función del principio pro actione pueden justificar, ¿no es cierto?, la intimación de una subsanación en los términos de la demanda. Pero no lo tiene, pero obviamente no va a ser citando al artículo de Tucumán, porque eso tiene vigencia en Tucumán. Claro, o sea, no puede un juez en Córdoba disponer la subsanación en función del artículo. ¿Qué número era en Tucumán? El 14, 16, creo que era. 16. El 16, claro, o sea, ¿estamos? Mantengamos cierta coherencia. No. Estamos en favor, pero mantengamos cierta coherencia. No por la aplicación del 16 del Código de Proceso de Tucumán, porque eso funciona nada más que en Tucumán. Con esa norma. No es aplicable en Córdoba. Bien. Claro. Perfecto. Sigamos. El tema de la convertibilidad de la acción, que creo que ya medianamente se los comenté recién, ¿no es cierto? Bueno, ahí está explicado. Me parece que no quiero detenerme mucho en el tema, porque si no se nos va a ir el tiempo. Sí quiero detenerme un poquito en la gratuidad. La gratuidad se da en distintas etapas y de distintas maneras. En primer término, como se lo denomina acá, dice exención de cargas. ¿Qué significa esto de exención de cargas? ¿Puede leer, por favor? ¿Agustín? ¿Yo, profe? Sí, por favor. Bueno, artículo 24, exención de cargas. Las actuaciones en los procesos de habeas corpus y de amparo están exentas del pago de sellado, depósitos y de cualquier otro impuesto, contribución o tributo provincial o local, sin perjuicio de la reposición cuando haya condena por costas. Bueno, muy bien, muchas gracias. De tal modo, entonces, que advierten ustedes que se puede presentar la demanda directamente. No hay que realizar abono alguno. Obviamente que sí, hay una derrota procesal, ¿no es cierto?, puede llegar a existir una condena en costas. ¿Estamos? Ten cuenta con eso. Con respecto a las costas en el proceso, concretamente, ahí el artículo 26 le dice, por favor, Melania, ¿podés leer? Sí, profesor. Artículo 26. Costas. Cuando la decisión hace lugar a la acción
Las costas son a cargo del responsable del acto lesivo, salvo el caso de inconstitucionalidad de la norma fundante que corren por el orden causal. Si la autoridad pública es vencida, son responsables solidariamente la misma y el agente que realizó los actos o omisiones que motivan la condena, cuando éste hubiere obrado con culpa. Cuando se rechaza la acción, las costas son a cargo de quien las cause, salvo el caso de improcedencia manifiesta declarada en la decisión, que son soportadas por el denunciante o el amparado o por ambos solidariamente, según que la inconducta responda a la actividad de uno de ellos o de ambos a la vez. Bueno, muy bien, muchas gracias. Se siguen en definitiva los principios generales en las dos primeras partes, no hay aspectos interesantes para descartar, sino que lo que sí me parece importante señalar es cómo, frente a la gratuidad, ¿no es cierto?, esta gratuidad no puede generar entonces una inflación de acciones de amparo. Entonces, como es gratis, vamos. Y se plantea cualquier cuestión. Entonces, justamente para evitar eso es que se dictan, existe este último tercer párrafo, ¿no es cierto?, en donde habla que frente a la improcedencia manifiesta, es decir, ya algo que era sabido que iba a haber una derrota procesal, pero bueno, como es gratis, lo presentemos lo mismo, no hay costo alguno, lo presentemos, no vamos a sufrir ningún tipo de consecuencia, vayamos para adelante. Entonces, en esas hipótesis, ¿no es cierto?, de esta improcedencia manifiesta, le establecen claramente que pueden ser soportadas por el denunciante o el amparado o por ambos solidariamente. Es decir, en el caso estamos hablando del denunciante, está hablando de la habeas corpus y el amparado está hablando fundamentalmente de la acción de amparo, ¿no? Razón por la cual, ¿no es cierto?, ahí se les establece una condena en costa, de tal modo entonces que existen en alguna medida riesgos procesales en caso de incumplimiento, digamos, en caso de una improcedencia manifiesta. E incluso hay algunas otras normativas en donde, no sé si vamos a hacer tiempo de verlas, pero se las quiero anticipar, en donde se establece que el abogado puede ser condenado en costa. O sea, frente a esas demandas manifiestamente improcedentes, el abogado debió aconsejar a su cliente que era manifiestamente improcedente y no participar en esa acción. Al haber participado, se lo puede llegar a condenar en costas al abogado por esa presentación que es maliciosa, manifiestamente deficiente, etc. De tal modo entonces que, bueno, hay una dimensión, o sea, la gratuidad favorece la interposición, pero también se fijan algún tipo de pautas para establecer sanciones en caso de una utilización abusiva de esta gratuidad. ¿Está claro? Profe, en este artículo, la interpretación no sería exactamente esa cuando dice el denunciante o el amparado, o está haciendo referencia, como usted decía, al denunciante en el habeas corpus y al Claro, amparado en exactamente. Sí. el No, amparo. porque tendría que decir abogado. Debería decir el abogado Claro, el abogado expresamente, digamos. patrocinante, exactamente, sí. Como dicen esas otras normativas, en donde está la posibilidad de que sea el abogado quien le pague las costas. Dice abogado, si no, no estamos incluidos. No hagamos interpretaciones que, a ver. Que nos perjudiquen. Claro, exactamente. Sepamos leer bien la cosa. A ver, bueno, estamos, sigamos adelante. Bien, hasta una multa se establece después también aquí en el artículo 27. En caso de cuando la denuncia es maliciosa. La anterior, ¿no es cierto?, hablaba de deficiencias, ¿eh? Improcedencia manifiesta. En esta otra está hablando de denuncia que es maliciosa por ocultamiento o mendicidad, o sea, está mintiendo, declaradas por el juez. ¿Estamos? Bien. Después aparece otro de los principios fundamentales de los procesos constitucionales, que es la dirección judicial del proceso. En el marco del Código Procesal Constitucional de Tucumán, ha sido bastante limitada el establecimiento de esta dirección judicial del proceso, puesto que la han establecido exclusivamente respecto a las medidas de no innovar, y no con respecto a otras cuestiones como puede ser la prueba o fundamentalmente la prueba, y establecer una serie de atribuciones a los jueces en cuanto al impulso del proceso, etc. Aquí en Tucumán, el artículo 58 alcanza exclusivamente las medidas de no innovar. Es decir, que el juez puede ordenar
a pedido de parte o de oficio, aquí está, de oficio, medidas de no innovar las que complementen de forma inmediata sin perjuicio de su ulterior notificación. Es más, forma inmediata sin perjuicio de su ulterior notificación, es decir, las dispone, se establecen, se ejecutan y después son notificadas. Miren ustedes la magnitud y la capacidad de la intervención que tiene aquí el juez como director judicial del proceso respecto a las medidas de no innovar. Bueno, corresponde que ingresemos ahora a analizar los principios procesales en el marco del derecho comparado, lo cual lo vamos a hacer de acá a 5 minutos porque vamos a tomar un pequeño descanso.